La máquina gritó antes que yo, una alarma aguda y desesperada que cortó el cuarto del hospital cuando los dedos de mi hermano arrancaron el cable del monitor cardíaco de mi pecho. Siempre finges estar enferma, dijo sin emoción, como si estuviera señalando un mal hábito. Me llamo Aram Monroe. Tengo 29 años. El adhesivo me arrancó la piel al soltarse el cable. Un ardor caliente se extendió por mi pecho. Mi visión se cerró, el blanco avanzando desde los bordes. El único pensamiento estúpido que tuve fue que había dejado mi sudadera en el coche. Los hospitales siempre estaban helados y odiaba pedir cobijas. Mi hermano Evan estaba al pie de la cama, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Él nos había traído después de que me desplomé en el trabajo, pero ahora su paciencia se había roto. Odiaba los hospitales. Odiaba la atención que no era para él. Susurré. La boca me sabía seca, como si hubiera estado respirando polvo. Afuera de la ventana, la lluvia golpeaba el vidrio con ritmos desiguales, sin decidirse nunca a caer de verdad. Papá estaba cerca de la puerta, las manos temblándole, los ojos clavados en las baldosas del piso. No le dijo a Evan que se apartara. Nunca lo hacía. El silencio era la forma en que elegía bando. La alarma seguía chillando. En algún lugar, más allá de la cortina delgada, unos pasos se detuvieron. «Ya basta», dijo una voz de mujer. La enfermera corrió la cortina. Sus ojos se movieron rápido. El cable suelto en la mano de Evan, la mancha roja en mi pecho, la forma en que no podía incorporarme. Su voz se mantuvo tranquila. «Usted no se va», dijo, marcando ya en su teléfono. «Voy a llamar a la policía». Evan soltó una risa corta, luego se detuvo. El color se le fue del rostro tan rápido que me revolvió el estómago. Papá finalmente levantó la vista. «Por favor», dijo en voz baja. No quiso decirlo. La enfermera me miró a los ojos mientras volvía a conectar el cable, cuidadosa, precisa. El monitor regresó a un latido constante, y entonces me di cuenta de que el sonido que me mantenía con vida también lo estaba registrando todo. La policía llegó antes de que la lluvia se detuviera. 2 oficiales entraron al cuarto, sus zapatos rechinando suavemente sobre el piso pulido. La enfermera no miró a Evan cuando explicó lo ocurrido. Habló como si estuviera leyendo signos vitales, calmada, exacta, entrenada. Vi la rodilla de mi hermano rebotar sin control. Un tic nervioso que recordaba de la infancia, de cuando lo atrapaban mintiendo. «Yo no la lastimé», dijo Evan rápido. Ella misma se lo arrancó. «Es dramática». Intenté hablar, pero el pecho se me cerró. El monitor respondió por mí, su ritmo tropezando lo suficiente como para que el oficial más joven mirara la pantalla. Papá se paró entre nosotros como un muro inclinado hacia Evan. «Por favor», repetía. Está bajo mucho estrés. Cosas de familia. Cosas de familia. La frase se quedó pesada en el aire. Un oficial me preguntó si me sentía a salvo. Asentí, luego negué con la cabeza. La verdad estaba enredada. Me sentía pequeña, expuesta, como si esto hubiera estado pasando toda mi vida, solo que más silencioso, sin testigos. Le pidieron a Evan que saliera del cuarto. Él miró primero a papá. Papá asintió. Eso dolió más que el cable arrancado. Cuando la cortina se cerró detrás de ellos, la enfermera acomodó mi almohada. Sus manos estaban tibias. «Hiciste lo correcto», susurró, como si no estuviera segura de que yo le creyera. Me quedé viendo las losetas del techo, contando una grieta con forma de rayo. Recordé a Evan llamándome frágil cuando éramos niños. A papá diciéndome que no hiciera un escándalo. A mí aprendiendo a desaparecer sin salir del cuarto. A través de la pared delgada, la voz de Evan subió, y luego se cortó. Pasaron 20 minutos. La lluvia se volvió una llovizna. El oficial regresó solo, con una carpeta en la mano. «Señorita», dijo con suavidad, «necesitamos hacerle algunas preguntas más». Papá no se sentó esta vez. Y por primera vez, parecía asustado. El oficial acercó una silla a mi cama y se sentó como si no tuviera prisa. Eso, por sí solo, se sintió extraño. Preguntó cuándo Evan y yo habíamos discutido por última vez. Si alguna vez había tocado mi equipo médico antes. Si alguien en casa me desalentaba a buscar atención médica. Cada pregunta cayó suave, pero juntas formaron una figura que ya no podía ignorar. Papá estaba junto a la ventana, los brazos cruzados con fuerza sobre el pecho. Miraba la lluvia deslizarse por el vidrio en lugar de mirarme a mí. «No pensé que importara», dije al fin. Mi voz salió más delgada de lo que esperaba. «Hace cosas así todo el tiempo, solo que no con testigos». El oficial asintió,
el bolígrafo moviéndose. El sonido me raspó los nervios. Luego entró una doctora. Joven, con ojos amables. Explicó mis resultados con cuidado, pausando cuando mi respiración se cortaba. Había tenido un episodio de arritmia. No mortal, pero tampoco imaginado. El estrés lo empeoraba. Una interferencia repentina pudo haberlo vuelto peligroso. No miró a papá cuando dijo eso. Papá se aclaró la garganta. Ella se preocupa demasiado, dijo. Siempre ha sido así. La doctora sostuvo su mirada. La preocupación no arranca cables del pecho de los pacientes. El silencio cayó pesado, espeso. Me concentré en el olor químico del desinfectante. En la loseta del techo que se vencía un poco en una esquina. Imperfecta. Real. El oficial le preguntó a papá si quería hacer una declaración. Papá dudó y luego negó con la cabeza. Afuera, la voz de Evan resonó por el pasillo, enojada, afilada, deshaciéndose. No alcanzaba a distinguir las palabras, solo el tono, el mismo que usaba cuando me culpaba de que las cosas salieran mal. La enfermera volvió con un vaso de agua y un popote. La mano me temblaba cuando lo levanté. Se quedó hasta que terminé de beber. Cuando el oficial se puso de pie, dijo: «Vamos a levantar un reporte». Papá finalmente se volvió hacia mí. Sus ojos recorrieron mi cara, no buscando preocupación, sino perdón. Y por primera vez, no se lo di. Llevaron a Evan a un cuartito al final del pasillo. No una celda, solo un espacio con una mesa y sin ventanas. El tipo de lugar donde las historias o se desmoronan, o se afilan. Papá siguió al oficial, dejándome sola con el zumbido de las máquinas y el goteo del suero, del que no recordaba haber dado consentimiento. Mi teléfono vibró en la charola junto a la cama. 3 llamadas perdidas, todas de Evan. Un mensaje de papá. «Por favor, no hagas esto». Miré la pantalla hasta que las palabras se volvieron borrosas. ¿Hacer qué? ¿Decir la verdad? ¿Seguir viva? La doctora volvió con una carpeta y una expresión que decía que ya había tomado una decisión. «La vamos a dejar internada esta noche», dijo. Observación. Su corazón necesita descanso. ¿Descanso? Sonó a broma. Mi cuerpo temblaba incluso cuando estaba quieta. La enfermera regresó y cerró por completo la cortina esta vez. Bajó la voz. Escuché lo que dijo su hermano antes de que entrara, me dijo. Palabra por palabra. Algo en mi pecho se quebró. No de dolor, sino de alivio. Ese que llega cuando alguien más, por fin, ve la forma de tu silencio. Gracias, dije, y significó más de lo que la palabra podía cargar. En el pasillo, voces elevadas. Las súplicas de papá. La voz de Evan, una silla rechinó y luego silencio. Un oficial volvió a entrar con una bolsita de plástico transparente. Dentro estaba el cable de mi monitor cardíaco, enrollado con cuidado, etiquetado. Estamos tratando esto como interferencia con atención médica, dijo. Es grave. El estómago se me fue al suelo. No de miedo, de peso, de consecuencia. Papá apareció detrás de él, la cara ceniza. Abrió la boca, la cerró. Las manos le temblaban como si ya no fueran suyas. Miré el cable en la bolsa. El adhesivo todavía tenía pegados unos hilos de mi piel. La evidencia no le debe nada a la familia. El oficial preguntó si estaba dispuesta a presentar cargos. No respondí de inmediato. Afuera, la lluvia por fin se había detenido y, por primera vez, el cuarto estaba lo suficientemente quieto como para escuchar mi propio corazón. Constante. Terco. Ya no pidiendo permiso. Pedí 1 minuto. El oficial asintió y se hizo a un lado, dándome un espacio que me resultó extraño, como un abrigo que no sabía bien sabe usar. Papá se quedó. Claro que se quedó. Siempre se quedaba cuando había algo que perder. Aram, dijo en voz baja, usando mi nombre como moneda de cambio. Esto no tiene que ir más lejos. Observé sus manos. Seguía analizando la misma arruga de su saco una y otra vez, como si pudiera planchar el momento. ¿Más lejos que qué? Pregunté. Mi voz me sorprendió. Firme, casi tranquila. Es tu hermano, dijo. Ya sabes cómo es. Sí, ese era el problema. Un recuerdo apareció sin pedir permiso. Evan desconectando mi despertador en la prepa para que perdiera un examen. Papá diciéndome que no lo acusara sin pruebas. Evan riéndose después, diciendo que era solo una broma. Aprendí temprano que la intención importaba más que el daño. Siempre y cuando no fueras el favorito. Pude haber muerto, dije. La boca de papá se tensó. Eso es dramático. La palabra cayó distinto esta vez. No me encogió. Rebotó. La enfermera entró para revisar mis signos vitales.
Se detuvo al ver la cara de papá. Está estable, dijo con suavidad. Firme. Por ahora, añadió. Por ahora. Cuando salió, papá se inclinó hacia mí. Si presentas cargos, susurró, esto lo va a seguir. Trabajo, relaciones, todo. Miré el monitor cardíaco. La línea verde avanzando en la pantalla. Prueba de vida medida en latidos. Curioso, dije. Nunca te preocupó lo que me siguió a mí. Se enderezó, herido. Eso no es justo. Nada de esto lo era. El oficial regresó, portapapeles listo. Me sostuvo la mirada, esperando. Pensé en el cable, en la alarma, en la voz de la enfermera atravesando el ruido. Pensé en lo cansada que estaba de quedarme callada para que otros estuvieran cómodos. Sí, dije. El aire salió de papá con un sonido parecido a algo rompiéndose. Y por primera vez, no intenté arreglarlo. Se llevaron a Evan poco después de la medianoche. No esposado, todavía no, pero escoltado. Silencioso. El papeleo era tan grueso que se sentía pesado incluso desde mi cama. No me miró al pasar. Ni una vez. Dolió de una forma limpia, conocida. Como confirmación. Papá lo siguió por el pasillo, hablando todavía, intentando negociar con la realidad. Su voz se fue apagando con sus pasos, dejando el cuarto hueco y demasiado iluminado. La enfermera bajó las luces. Intenta descansar, dijo, acomodándome la cobija. Estás a salvo ahorita. Ahorita. Me aferré a eso. Dormí a pedazos. Cada vez que me iba, la alarma regresaba en mi cabeza. Aguda. Urgente. Me desperté una vez con un intendente tarareando en el pasillo, empujando un carrito que chirriaba por una rueda floja. Una pequeña imperfección. Prueba de que el mundo seguía. En la madrugada, una trabajadora social entró. Se sentó en lugar de quedarse de pie. Importó más de lo que esperaba. Preguntó por casa, por el historial, por si tenía a dónde ir si lo necesitaba. Creo que sí, dije. No estaba segura de dónde, pero la palabra se sintió importante. Papá volvió solo después del amanecer. Ojos rojos. Voz plana. Van a presentar cargos contra Evan, dijo como si estuviera dando el clima. Dicen que tú aceptaste. Sí. Asintió despacio. No tenías que destruir a la familia. Ahí estaba. La versión final de la historia que siempre había contado. No la destruí, dije. Sobreviví. Se estremeció como si lo hubiera golpeado. Luego se dejó caer en la silla, más viejo de lo que recordaba. Por un momento, casi le tomé la mano. Casi. La doctora entró con los papeles de alta. Vamos a ajustar tus medicamentos, dijo. Y quiero seguimiento. De verdad. De verdad. Asentí. Cuando papá se levantó para irse, se detuvo en la puerta. No te reconozco, dijo. Vi la luz de la mañana avanzar por la pared. Es porque nunca me viste. Me dieron de alta al mediodía. La enfermera me acompañó hasta la salida, despacio, a mi ritmo. El pecho todavía me dolía, como si estuviera aprendiendo una forma nueva. Afuera, el aire olía limpio después de la lluvia. Cortante. Honesto. Papá esperaba en la banqueta. Me tendió la chamarra como cuando yo era niña, como si la memoria muscular pudiera arreglar algo. La tomé, pero no dejé que me ayudara a ponérmela. ¿A dónde vas a ir?, preguntó. Ya lo arreglé. Eso lo sorprendió. A mí también. La trabajadora social me ayudó a llamar a mi tía, la hermana de papá. La callada. La que todos descartaban. Contestó al segundo timbrazo. No hizo preguntas. Solo dijo: vente. Papá soltó el aire despacio. El abogado de Evan dice que todavía puedes cambiar tu declaración. Lo miré. Ah, ¿sí? Miré bien. Las líneas alrededor de su boca estaban más profundas, tensadas por años de elegir el lado fácil. No, dije. Asintió, aceptando algo que no podía controlar por primera vez. Está enojado, añadió. Dice que le arruinaste la vida. Un recuerdo parpadeó. Evan riéndose mientras me llamaba frágil. El monitor gritando. La voz calmada de la enfermera cortándolo todo. No arruiné nada, dije. Lo detuve. Papá no discutió. Solo dio un paso atrás cuando llegó mi ride. Antes de subir, me tocó el brazo. Ligero. Cuidadoso. Espero que haya valido la pena, dijo. Lo miré a los ojos. Yo también. El coche arrancó. Vi el hospital hacerse pequeño en el espejo hasta volverse solo otro edificio. Otro lugar donde la verdad por fin se quedó pegada. Mi celular vibró. Un buzón de voz de Evan. Marcado 1 hora antes. No lo escuché. Lo borré. Y por primera vez,
El silencio se sintió mío. La casa de mi tía olía a limpiador de limón y libros viejos. Un lugar donde nada gritaba. Me dio té en una taza descascarada y no me pidió explicaciones. Esa amabilidad casi me deshizo. La audiencia llegó más rápido de lo que pensé. Nada dramático. Puro trámite. Un cuarto neutro, paredes claras, palabras medidas. La enfermera declaró. El oficial presentó el reporte. El cable del monitor, sellado y etiquetado, descansaba sobre la mesa como si siempre hubiera pertenecido ahí. Evan tampoco me miró entonces. Cuando terminó, el juez habló claro. Interferencia con atención médica, libertad condicional, terapia obligatoria, un antecedente que no desaparecía solo porque alguien dijera familia. Papá no fue a la audiencia. Mandó un mensaje después. Espero que estés contenta. Miré la pantalla un buen rato antes de responder. Estoy viva. Pasaron las semanas. Mi corazón se estabilizó. Los medicamentos funcionaron. La distancia también. Cambié mi contacto de emergencia. Actualicé mi dirección. Aprendí a estar en silencio sin esperar que se rompiera. Una tarde, me envié por correo una copia del reporte policial. La doblé con cuidado y la guardé en un cajón. No como amenaza, como prueba, como recordatorio del momento en que mi voz contó. A veces todavía escucho la alarma en sueños, pero ahora se desvanece. Mi tía me preguntó una vez si los extrañaba. Pensé en el cable, en las manos de la enfermera, en cómo mi corazón llenó el cuarto cuando nadie intentó callarlo. Extraño a quienes creí que eran, dije. Eso fue honesto. Si esto te pasó a ti alguna vez, dilo. Porque sobrevivir no siempre suena fuerte. A veces suena como un latido firme, por fin sin interrupciones.